El uso del minifanzine para la educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una propuesta docente de María Dolores Callejón Chinchilla, profesora de la Universidad de Jaén. En el marco de la didáctica de las artes, se propone la realización de manera colaborativa de un minifanzine que ha de tener como temática estos objetivos. Se plantea el uso de este recurso, pues es sencillo, rápido y económico, usado para la información, el cuestionamiento y la concienciación. Como una forma de artivismo, nos permite desde las artes crear espacios de reflexión, promoviendo además la implicación social y el compromiso del alumnado. Hoy está de moda la responsabilidad social, pero realmente es una obligación, regulada por ley, aunque no se controle demasiado. Es verdad que solo para empresas de determinado tamaño. Esto ya se hizo eco de todo esto la publicidad ya a finales de los años 80, utilizando como reclamo el destinar el 0,7 de los beneficios a intereses solidarios. Hoy es un elemento más en la empresa, incluso en las instituciones dedicadas a la formación, creándose así en la universidad servicios, entre otros, servicios como el de voluntariado, cooperación, aulas verdes, y ha llevado al impulso de acciones en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que ha hecho que en cierta medida se valore o incluso se nos pida que se trabaje en estos retos. Pero esto no es nuevo, al menos yo desde que comencé mi docencia, también allá por finales de los años 80 y adelantando la reforma de la LOCSE en la educación secundaria, he trabajado los valores desde una ética de mínimos, los ejes transversales, los objetivos de desarrollo del milenio primero y, en su última actualización, los objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo que la educación es un proceso integral que integra conceptos, procedimientos, actitudes, razón y emoción, lógica y creatividad, y que ha de implicar, por un lado, el desarrollo personal y, por otro, la responsabilidad y compromiso en la justicia social. El punto de partida es entender el arte no solo como una habilidad, sino como un recurso para conocer, entender, un recurso para conocerse, entenderse, para pensar y pensarse, sentir y sentirse. Educar desde la emoción, con la emoción, pero también la cognición. Recordemos que la taxonomía de Bloom ha sido reformulada poniendo al principio de la pirámide, en la cúspide, la creatividad. Creatividad que puede ser entendida de una manera fría, entre comillas, como simple resolución de problemas técnicos, o creatividad entendida con y desde la implicación de sentimientos, desde el pensamiento emocional. En ese sentido, tengo la suerte de ser profesional del arte y mi trabajo consiste no solo en enseñar arte, ser capaces de hacer, sino también disfrutar de ello y además mostrar su utilidad, enseñar de qué manera utilizarlo, cómo y para qué. En este caso se enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo más importante, y más que importante, punto de partida, es que el arte nos permite estar atentos, hacernos conscientes, sensibles a lo que nos rodea e implicarnos. Frente a la mentalidad actual, en una sociedad sensibilera que solo busca anestesiarte, como decía Ken Robinson, las artes se dirigen especialmente a la idea de experiencia estética, es decir, de aquello que hace que nuestros sentidos operen en su máxima expresión, que nos hacen estar presentes, impactados, entusiasmados con lo que se está viendo, oyendo, sintiendo, viviendo. Es cuando está totalmente vivo. Como dice Robinson en este fragmento de su charla, las escuelas matan la creatividad. Atento, sensible a lo que nos rodea e implicarnos, aprender de lo que tenemos delante, que como realidad preciosa, como diría Alfonso López Quintás, hemos de hacer propia, en la que hemos de implicarnos, como ocurrió con El Principito y su rosa. Esta ya no es una rosa, sino mi rosa. La realidad no es una realidad cualquiera, sino que es nuestra y nos importa. Es este proceso el que queremos que ocurra con nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje al crear de los fanzines.
Porque más allá de una actividad, el arte es un proceso que comienza con una idea, a partir de un problema, implicando emoción y deseo, pero también razón. Por eso la creación de una obra artística conlleva un proceso de investigación, reflexión y no solo de experimentación. En mis primeros años de docencia no existía, o al menos en nuestro país, el concepto de arte social, al menos no se hablaba de ello. Empezaba a sonar el término de arte terapia, que como docente en el aula solo podía quedar o solo se podía llevar en lo terapéutico. Hoy se ha extendido y se utiliza el término, el concepto de arte mediación o de intervención por medio a través de la arte. Pero también existe el concepto de activismo, que surge de la unión entre el arte y el activismo. Esta práctica docente continuada en el tiempo, que trabajo desde hace años en la formación de docentes y profesionales de la educación y la mediación social, se enmarca entre estos términos y el concepto previamente señalado de arte como proceso que busca la integración entre razón y emoción para la concienciación y la implicación. Se plantea, por tanto, el uso de esta estrategia, el uso de la creación de un fanzine que se hace de manera colaborativa y que debe tener como temática algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Esta estrategia, que como ya hemos dicho antes, es un recurso sencillo, rápido y económico, y que pueden utilizar, y que de hecho utilizan desde grandes y potentes estrategias editoriales con todos sus medios, hasta puede hacer un adolescente desde su casa. Se presta atención en su realización al fondo, es decir, al tema o contenido, pero también, también como trabajo artístico, a la forma, a su apariencia, a su diseño, pero también al proceso. Hemos dicho que es parte importante de la creación artística, un proceso de investigación y reflexión. Se utiliza una metodología activa que conlleva tanto el trabajo individual como en grupo, la exposición y el debate, la presentación de los trabajos que se comparten y se comentan para una creación artística que se hace de manera colaborativa. Siguiendo a González Ducini, la secuencia didáctica sigue el esquema percibir, interiorizar, expresar. Percibir, que es observar y conocer desde el encuentro sensitivo con el otro, lo otro, con la realidad. Interiorizar, comprender y reflexionar, siempre desde una actitud reflexiva y crítica, y expresar, asumiendo no solo todas las potencialidades y capacidades de expresión, sino posicionándose e implicándose. La planificación curricular de la propuesta va desde la formación en objetivos de desarrollo del milenio, que es lo primero que hacemos, a la enseñanza de la técnica artística, que es y cómo se hace un fanzine, y al acompañamiento en todo el proceso de investigación, de reflexión, de creación y de difusión, que también consideramos que es una parte importante y con la que no solo acaba, sino que vuelve a comenzar este proceso. Primero trabajamos lo que llamamos fondo, es decir, en el tema de la obra buscamos información, hacemos la reflexión y el debate personal, el debate en grupo, la toma de decisiones para elegir un tema y profundizar en este, la selección de la información más relevante y o más interesante para poder terminar esta parte, concretando lo que queremos decir. Es decir, en lo que luego será nuestro título de la obra, el tema, y que irá en la portada del fanzine, 6 ideas fundamentales a los que dedicaremos cada hoja interior, o 3, ¿no?, si utilizamos una doble hoja, y una sentencia o conclusión irá en la contraportada. Pero para rellenarlo, también tenemos que decidir cómo queremos hacerlo, qué tipo de líneas, colores, texturas, etcétera, queremos utilizar. Hemos de buscar referentes artísticos, de nuevo investigar, compartir ideas, hacer bocetos, experimentar con diferentes formas y formatos, seleccionar lo más adecuado antes de ponernos mano a la obra con la creación definitiva, en la que partimos de una simple hoja de papel que luego podemos fotocopiar y multiplicar, y que debemos de doblar de esta manera para conseguir esas 8 páginas. Como hemos dicho, es un proceso que hemos de realizar antes de ponernos mano a la obra. Se señalan algunas consideraciones, como por ejemplo que es más barato hacerlo en blanco y en papel, aunque siempre a algunos les gusta hacerlo en color. Es verdad que luego
se puede agregar después y esto permite en su dinamización personalizarlo. Hay que probar cómo queda impreso, puesto que nuestra intención es imprimirlo para repartirlo, por tanto hacer cuantas más copias mejor y por eso lo de que sea barato. Se puede hacer digitalmente, escribir, dibujar, agregar fotos, incluir dibujos, texto escaneado a mano, otros elementos, pero es mucho más interesante hacerlo a mano. Si se han cortado y pegado distintos elementos, antes de tener la copia maestra, hemos de fotocopiarlo. Siempre tendremos que fotocopiarlo antes de hacer una tirada grande, controlando contraste, brillo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que las fotografías no siempre se fotocopian bien y que muchas veces se pierden las líneas del lápiz y por eso habremos de repasar en bolígrafo o rotulador. Y cuando ya la tenemos, no acaba aquí. Tenemos un producto final, pero hemos de buscar todas sus posibilidades de uso. Posibilidades de uso en cada uno de los ámbitos en los que trabajemos o vayamos a trabajar, para proyectar acciones según las características y necesidades de los participantes, según la intención que tengamos. Y podemos hacer talleres informativos, donde utilizar los fanzines que ya hemos hecho, repartirlos para que se coloreen o se intervenga sobre ellos. También podemos hacer talleres artísticos para que se crea. Es decir, tenemos que exponer nuestro trabajo, pero además difundir nuestro mensaje. Porque la práctica artística no acaba ahí, no acaba con el trabajo plástico. Por eso es fundamental esta exposición y difusión de los trabajos. Con esto es lo que hacemos, es la manera de hacer de esta formación una acción, una práctica de aprendizaje-servicio a la sociedad. Usado para la información, el cuestionamiento y la concienciación, la creación del fanzine nos permite crear esos espacios de reflexión y sensibilización que promueven la responsabilidad social del alumnado. Esta es una propuesta que yo ya llevo desarrollando desde hace varios años y aunque se proyecta en el ámbito universitario y en el marco de la didáctica de las artes, de una orientación social y entendida, como ya hemos dicho, como herramienta de desarrollo y crecimiento personal, está claro que puede ser implementada en otros niveles y contextos, en otras asignaturas o incluso en otro tipo de prácticas, tanto sociales como educativas o culturales. El trabajo completo, así como todas las referencias de las que estas son solo algunas de las reseñadas, podrán encontrarse en la publicación asociada a esta ponencia. Un saludo y muchas gracias.